y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. El estudio de la palabra de nuestro Dios. Y vamos a ir de inmediato. Hace algunas semanas atrás, ese servidor predicó un sermón aquí que se titulaba o estaba basado en el texto de Job 23:10. Y de allí había tomado el título para este sermón. El sermón que prediqué hace unas semanitas atrás aquí. El texto dice así, Job 23:10. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Y ese sermón llevó por título, me probará y saldré como oro. El tema de hoy es la continuación de ese tema porque no lo pudimos completar hace unas semanas atrás. Tiene que ver por qué. Si tenemos un Dios todopoderoso y Dios, como dice la Biblia, es bueno. Amén. Es un Dios de amor. Y si Él es todopoderoso, entonces ¿por qué Él permite que sus hijos tengamos que sufrir? ¿Por qué? Si nosotros, como padres humanos, pudiéramos evitarle el dolor, el sufrimiento a uno de nuestros hijos, ¿no lo haríamos? Si supiéramos que un hijo o una hija nuestra va a pasar por una prueba muy, pero muy dura que lo va a sacudir, ¿no preferiríamos nosotros que esa prueba nos venga o caiga sobre nosotros y no sobre nuestros hijos? Y entonces, cuando viene esa prueba y no podemos porque le toca a quien le toca, y vemos a nuestros hijos sufrir, nosotros sufrimos con ellos, ¿verdad? Pero no podemos hacer nada para evitarlo. O si pudiéramos, haríamos todo lo que está en nuestra mano para evitar el sufrimiento de uno de nuestros seres amados. Pero a veces nos sentimos impotentes. Viene una enfermedad. Viene una desgracia. A veces pierden su trabajo. A veces no tienen cómo hacer frente a las situaciones difíciles. Y nosotros quisiéramos resolverle el problema, pero somos impotentes para hacerlo. Sin embargo, nuestro Dios es todopoderoso. Amén. Y si Él es todopoderoso, ¿por qué entonces permite que sus hijos, a quien Él dice amar, tengamos que sufrir? ¿Que no podría Dios evitarlo? Si los hijos de Dios tenemos que sufrir, o es lo uno o es lo otro.
o Dios no puede hacer nada al respecto, o Dios lo permite. O es lo uno o es lo otro. Y yo sí sé que Dios es todopoderoso. Y para Dios no hay nada imposible. Él todo lo puede. Y si Él todo lo puede, entonces si permite que venga el dolor, el sufrimiento y aún la muerte que toque a nuestra puerta con algún ser querido, o la enfermedad con alguno de nosotros, tengo que llegar a la conclusión de que Dios lo permite. ¿O será que Dios lo manda? ¿Será que Dios manda lo malo? ¿Están seguros ustedes? Leímos cuando iniciamos esta temática en el libro de Santiago, en el capítulo 1. Dice Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, o en otras versiones traduce probado. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Entonces, si la tentación no viene de Dios, porque Dios no puede ser inducido a hacer el mal a nadie. Dice un poquito más adelante, en Primera de Juan, en el capítulo 1, Primera de Juan 1, 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, que Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces, si vienen tinieblas a nuestro camino, no pueden venir de Dios. De Dios solo viene lo bueno o también lo malo. A ver, piensen. ¿Puede venir lo malo de parte de Dios? ¿Están seguros? Nuevamente en Santiago, en el capítulo 1, dice el versículo 17. 16 y 17. Amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen. Toda buena dádiva, Santiago 1, 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Noten cómo le llama, el Padre de las luces, porque en Él solo hay luz, no hay ningunas tinieblas en Él. Todo buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es más, no solamente que lo malo no viene de Dios, sino que ni siquiera una sombra viene de Dios. Ni siquiera Él cambia su propósito para con nosotros. Y si dice Primera de Juan, capítulo 4, allí donde estábamos hace un momentito, Primera de Juan, capítulo 4, nos dice en el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor.
Dice el versículo 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ahora, si Dios es amor, y ese amor lo demostró, lo probó enviando a su único Hijo a morir por nosotros en este mundo, y en Él no hay mudanza, no hay ni siquiera sombra de variación, entonces también tengo que concluir que aun cuando Dios permite que vengan cosas malas a sus hijos fieles, todavía eso es una prueba del amor de Dios, ¿correcto? Eso vamos a explorar el día de hoy. En nuestro tema anterior vimos que la razón por la cual existe el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la injusticia y la muerte es porque estamos en un mundo de pecado. Y porque nuestros primeros padres, Adán y Eva, escogieron el camino que no convenía. Y Dios les advirtió de antemano lo que vendría. Y hasta les dijo, de todos los árboles del huerto podéis comer, pero hay uno solo, el que está en el centro del huerto, no comeréis de él, porque el día que de él comiereis, ciertamente ¿qué? Moriréis. Dios lo advirtió, y porque ellos estaban advertidos y tenían las pruebas del amor de Dios, todo lo que Dios había creado y los rodeaba, todo tipo de árbol hermoso y delicioso para comer, y de todo podían comer. Solo había uno que Dios les había dicho que no comieran de él. Y sin embargo, Adán y Eva escogieron desconfiar de Dios. En el caso de Eva, la Biblia dice que Eva fue engañada cuando comió del fruto, pero no Adán. Eso lo pueden leer en Primera de Timoteo, en el capítulo 2. Dice el versículo 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, Eva, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y si Adán no fue engañado, entonces ¿por qué comió? Era tan grande el amor que Adán tenía para con Eva que le pareció algo terrible que se fuera a sentir separado de ella. Y dijo, si ella se va a morir, yo también. Pero también eso era dudar del amor de Dios. Fíjense, eso fue poner a Eva, por más que era su esposa y Dios se la había dado, fue poner su afecto por su esposa por encima de su amor ¿a quién? A Dios. Ahora Adán no fue engañado
Y cuando él comió, comió a sabiendas de lo que estaba haciendo, aún con las consecuencias. Y él escogió ese camino. En el caso de Eva, la serpiente le dijo a la mujer: así que Dios dijo que no comáis. Y ella dijo: sí, que ni comamos, que ni le toquemos. Y la serpiente le dijo a la mujer: no van a morir. Mentira, no van a morir. Así que Dios dijo que si comían, ¿van a morir? No, no moriréis. Al contrario, Dios no quiere que coman de ese fruto, porque si ustedes comen de ese fruto, van a llegar a ser como Dios. Es un fruto codiciable para alcanzar la sabiduría. Y ustedes recuerdan que hablamos de esto cuando Eva se acercó y ahí estaba la serpiente. La serpiente le habló y Eva comenzó a mirar de dónde venía la voz. Y cuando se dio cuenta, venía de este animal. Pero ella nunca había escuchado un animal hablar. Es más, si nosotros escucháramos a un animal hablar, también nos quedaríamos sorprendidos, porque ningún animal puede hablar, a menos que sea un loro, ¿verdad? Pero bueno, cuando ella escuchó, la serpiente se aprovechó de eso. Era realmente Satanás que estaba usando como medium a la serpiente. Y le dijo: mira, y agarró el fruto y comió delante de ella. Y dijo: ¿ya ves que no me morí? Inteligente, perfecta, mira cómo Dios te hizo a su imagen y semejanza. Yo soy nomás una serpiente. Pero mírate tú, Dios te hizo parecida a Él, nomás que no te quiso hacer igual a Él. Por eso no quiere que comas de este fruto. Yo comí del fruto y antes no podía hablar y ahora puedo hablar. Ahora imagínate tú que ya sabes hablar. Vas a llegar a ser como Dios. Eso dice la Biblia. Y Eva le creyó a la serpiente, a Satanás. Ahora, podríamos decir, bueno, ella no sabía lo que era la mentira, porque no existía el mal. Nunca había escuchado a nadie mentir. Y podríamos disculpar a él. Y todo lo que salía de la boca de alguien era verdad. Los ángeles que comulgaban con ellos, etcétera. Ella no sospechaba que lo que se dijera no era así. Podríamos disculparla diciendo eso. Pero la pura verdad es que ella también había escuchado lo que Dios había dicho. Y Dios le había dicho: de todos los árboles pueden comer, pero de este solo árbol, del conocimiento del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieres, morirás. ¿Y por qué no le creyó a Dios y escogió creerle a un animal que hablaba? ¿Se dan cuenta? El pecado es más que un acto. Es más que una desobediencia. Es dudar del amor de Dios. Y hoy vamos a aprender por qué Dios permite el sufrimiento entre sus hijos. ¿Por qué? Para que
aprendamos a no dudar de Él y de su palabra. Ahora, porque Adán y Eva pecaron, el mal entró a este mundo. Y con el pecado, la muerte. Y así, el dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecamos. ¿Por qué entonces tenemos que sufrir las consecuencias de lo que nuestros primeros padres hicieron? Pero la pura verdad es que no solo ellos escogieron pecar. Muchas veces nosotros sufrimos por nuestras decisiones equivocadas, por nuestra desobediencia, porque se nos advierte, así como un padre le advierte a su niño: no hagas esto, te va a hacer mal. Y cuando el niño desobedece y viene y se cae y se rompe y se lastima y ahora viene llorando, ¿qué le dice la mamá? Te lo dije lo que iba a pasar. Pero aún así hacemos lo que sabemos que no es lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, la primera razón por la que sufrimos y por la que Dios no evita el sufrimiento es porque nosotros mismos lo buscamos. Y usted dice: no, pero si yo supiera que esto me iba a traer tanta desgracia, no lo hubiera escogido. Pero sabemos que cuando hacemos cosas malas hay resultados. Y si Dios quitara las consecuencias, entonces seguiríamos haciendo lo malo. Entonces el sufrimiento viene como consecuencia de las decisiones que nosotros tomamos, pero Dios no suprime las consecuencias. ¿Para qué? Para que aprendamos. Imagínense si el papá le dice al niño: no toques la estufa. Algunas estufas que son a gas, pues se ve el fuego, pero otras que son eléctricas no se ve, pero se pone caliente la hornalla, ¿verdad? Y el papá le dice al niño: no toques la hornalla. Más le toma al papá darse vuelta y salir para allá cuando el niño lo va a tocar, a pesar de que le dijeron que no. Ahora, si no se quema, se va a quemar, obviamente, porque se va a quemar. Así es la vida. Pero si después que se quemó, se suprime el dolor para que no lo sienta, lo va a volver a hacer. Y dice: no, pues no pasa nada. Y le puede hacer mucho daño. Así que Dios permite a veces el dolor y el sufrimiento, o más bien deja que cosechemos los resultados de nuestras propias elecciones equivocadas. Eso ya lo habíamos estudiado anteriormente, en el tema anterior que les mencionaba, que mucho del sufrimiento en este mundo es causado por el hombre mismo. Es causado por el mal que está en nosotros.
tanto crimen, tanta violencia, tanta desgracia en los hogares. Esposo contra la esposa, padres contra los hijos. Y todo eso trae dolor, trae sufrimiento, pero aún así, sabiendo, ¿cuántos no siguen haciendo lo malo? Así que podemos decir que gran parte del sufrimiento que hay en este mundo es el resultado del pecado. Y no nomás Adán y Eva pecaron, también nosotros pecamos. También nosotros desobedecemos y tenemos que cosechar las consecuencias. Habiendo dicho eso, también tenemos que entender que hay dolor y enfermedad que quizás no lo buscamos intencionalmente, pero de todos modos nos afecta. Por ejemplo, nos enfermamos. ¿Y por qué, Dios mío, me mandas esta enfermedad tan terrible? Pero no somos rápidos para reconocer que fue nuestro estilo de vida, nuestros hábitos, que nos llevaron a tener esa enfermedad. No, pero si yo como bien, si yo hago ejercicio, si yo duermo bien, pero vivo una vida de constante estrés. Y luego se enferman y les da una terrible enfermedad. Pero ¿por qué, Dios mío? Si, mira, esa persona se murió y era vegetariana. Pero ¿qué acerca de su vida y sus hábitos y el estrés con que vivía continuamente? Eso es lo peor, enferma más que aún comer lo que no debiéramos comer. Todo tiene efectos. Entonces, muchas veces nosotros le pedimos al Señor que sane una persona. Señor, sánalo, es tu siervo, es tu hijo. Pero si Dios suprime, si Dios evita las consecuencias, seguimos en lo mismo. ¿De qué sirve que Dios sane a una persona si va a seguir en el mismo estilo de vida que fue lo que lo enfermó en primera instancia? Entonces Dios necesita, y la Biblia lo dice, es una ley: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y por eso vienen las consecuencias. Y Dios permite a veces que las consecuencias sean muy duras para que aprendamos. Pero a veces somos tan necios que estamos en medio del sufrimiento y queremos seguir haciendo lo mismo, que es lo que nos causó en primera instancia ese sufrimiento y esa enfermedad. Así que hemos enfatizado bastante en esta hora que parte del sufrimiento que vivimos en este mundo es, en primer lugar, porque estamos en un mundo de pecado. Porque nuestros primeros padres pecaron y trajeron el mal a este mundo. Dios no quería, pero ellos escogieron de esa manera. Y en segundo lugar, sufrimos porque también nosotros, al igual que Adán y Eva, también escogemos el camino equivocado. Y no siempre por ignorancia. A veces, y muchas veces, a sabiendas. A sabiendas. Por eso el pueblo de Dios necesita ser educado. Cuanto más conocemos su palabra y la voluntad de nuestro Señor,
y más la ponemos en práctica, menos evitaremos el sufrimiento. Pero también sucede a veces que estamos haciendo todo tratando de agradar al Señor. Estamos obedeciendo hasta donde nosotros entendemos y comprendemos. Estoy tratando de hacer la voluntad de Dios y poniendo en práctica, y sin embargo, predicando la palabra del Señor, viene la desgracia y nos golpea. ¿A quiénes creen ustedes que va a atacar más el enemigo? ¿A los que sirven a Dios o a los que le sirven a Él? Los que le sirven a Él ya los tiene de su lado. Pero los que sirven a Dios son el objeto directo de su odio. Y muchas veces los siervos de Dios somos atacados por el enemigo. La pregunta es, ¿por qué Dios lo permite? Pónganse a pensar. De todos los grandes hombres de Dios que hemos leído en su palabra, ¿cuántos de ellos tuvieron que sufrir? Nomás tomemos los 12 apóstoles con los cuales Jesús levantó su iglesia. ¿Alguno de ellos no fue perseguido? ¿Alguno de ellos no sufrió? Pero le servían al Señor, eran los apóstoles, eran los fundadores de la iglesia cristiana. Y sin embargo, todos tuvieron que sufrir. De los 12 apóstoles, descontando a Judas, que él sufrió por sus decisiones, porque él escogió entregar al Señor y después la conciencia no le permitió enfrentarse a las consecuencias. Hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. No son la misma cosa. Arrepentimiento es cuando uno siente dolor por lo malo que hizo contra alguien. Arrepentimiento es realmente cuando uno reconoce que hizo lo malo. Remordimiento es cuando uno se arrepiente de las consecuencias a las cuales llevó la mala acción. Y eso fue lo que hizo Judas. Pero bueno, sacando a Judas, que su conciencia lo llevó, no pudo aguantar más cuando vio las consecuencias de lo que él había hecho. Y si Judas, en lugar de haberse ido a un árbol a colgarse, hubiera ido a ver a Jesús colgado en esa cruz, todavía Jesús lo hubiera perdonado. Pero su conciencia no se lo permitió. Eso es lo que hace el pecado. El pecado te trae un cargo de conciencia tan grande, un remordimiento que no puedes vivir con él. Y es mejor la muerte que seguir viviendo con eso. Ok, sacando a Judas, todos los demás apóstoles, todos murieron de muerte violenta, es decir, asesinados. Y eran los siervos de Dios. El único que murió de viejito fue Juan. Murió de 100 años. Pero no porque no haya sufrido.
lo echaron en una caldera de aceite hirviendo, pero Dios le preservó la vida. Oh, quedó marcado, quedó con cicatrices para el resto de los días que le quedaron en esta tierra. Y no es que no le dolió, pero Dios le preservó la vida porque él tenía un propósito. Pero aparte de Juan, todos los demás murieron de muerte violenta. Pedro fue crucificado igual que Jesús. Pablo fue decapitado. Su cabeza rodó por el suelo. Y así podríamos hablar de cada uno de ellos. Santiago, atravesado por una espada. Le abrieron su estómago. ¿Y por qué si eran los siervos del Señor? ¿Por qué si eran los escogidos de Cristo? Piensen en Juan el Bautista. Cristo dijo de Juan el Bautista que de todos los hombres nacidos de mujer, ninguno mayor que Juan el Bautista, el más grande de todos los profetas. Solo se exceptúa a Jesús, ¿verdad? El Hijo de Dios. Pero de allí, de todos los demás hombres que han nacido en este mundo, ninguno más grande que Juan el Bautista. Fue llamado a ser el precursor de Cristo, el que preparó el camino delante del Señor, el que anunció la venida del Mesías, el que presentó al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es más, el que bautizó a Cristo. ¿Y cómo murió Juan el Bautista? Solo, en una mazmorra, en una cárcel. Llegaron los guardias y al ver que abrían la puerta, pensó que lo iban a dejar libre, hasta que les vio la expresión en el rostro y dijo: mi hora ha llegado. Y por el capricho de una muchachita que se llamaba Salomé, manejada por su madre que se llamaba Herodías, solo por el odio que le tenía. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista le había dicho que si quería salvarse a Herodes, dejara de estar viviendo en pecado, que estaba viviendo con la mujer de su hermano. Y dice que Herodes lo escuchaba benévolamente y pensaba mucho, porque él también se quería salvar. Pero eso lo molestaba a la Herodías, porque decía: un día me va a dejar. Y no era porque lo quería, le gustaba el dinero de él y el poder que él tenía. Era una mujer perversa, y por el capricho de una mujer perversa, el hombre más grande que Dios levantó en esta tierra, Juan el Bautista, trajeron su cabeza en una bandeja ante el banquete del cumpleaños del rey Herodes. ¿Por qué Dios permite las injusticias y el sufrimiento de sus propios hijos y los más escogidos? Casi diríamos, es como que Dios lo manda, ¿no? Pero ya vimos de que Dios no manda nada malo. Entonces, ¿por qué? Eso es lo que vamos a explorar.
Y yo sé que el tiempo está transcurriendo y voy a tener que correr un poquito más rápido. Vamos a ver algunas de las razones que Dios da. Dice el conflicto de los siglos en la página 105, y es bien cortita esta cita. Dice: el sufrimiento es para nuestra purificación. ¿Cómo? Para nuestra purificación. ¿Y de qué necesitamos ser purificados? Oh, mis hermanos, si Dios permite el sufrimiento de sus hijos, es porque Él los está puliendo, Él los está limando, Él nos está purificando. Malaquías. Dice este profeta que también anunció la venida del Mesías 400 años antes que Cristo naciera, y también anunció la venida de Juan el Bautista. Pero miren lo que él escribió. Dice el capítulo 3 y el versículo 13: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis: ¿en qué hemos hablado nosotros contra ti? Esto es lo que habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿De qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Así dice la gente. ¿De qué sirve? Yo le sirvo a Dios, guardo sus mandamientos, paso por circunstancias difíciles por lo mismo de obedecer a Dios. Tengo un buen trabajo y ahora me piden que vaya a trabajar en sábado. Y no puedo porque el mandamiento de Dios me dice que no trabaje en sábado. ¿Y qué sucede? Me echan del trabajo. Y ahora no tengo ni trabajo. Está duro, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Allí mismo, en Malaquías, al principio del capítulo 3, dice así, versículo 6: porque yo, Jehová, no cambio. Amén. Y si Él no cambia y Él es amor, entonces ¿por qué? Dice el versículo 2: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Él se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia.
Dios nos afina, nos purifica, nos limpia. ¿Y cómo se limpia el oro? ¿Cómo se limpia la plata? Al fuego. Exactamente, al fuego. Y no es fácil. Pero para que el oro salga refinado, como dice el versículo de Job 23:10, me probará y saldré como oro purificado. Se necesita pasar por el horno de la aflicción. Miren qué interesante esta cita. No tengáis prisa por salir del horno de la aflicción. Y tú dices, cuando estoy sufriendo, que no tenga prisa de salir del horno de la aflicción. Esperad pacientemente hasta que Jesús lo considere oportuno para sacaros del horno. Cuando el platero pone en el horno la plata, él está al pendiente del calor que le pone. Si le pone muy poco calor, no hace el trabajo, no se separa. Si le pone demasiado calor, se consume y se quema y se arruina. Si le pone el calor correcto, pero lo deja un minuto más, se arruina. Si lo deja un poquito menos, no sale purificado. Es el calor exacto y el tiempo exacto. ¿Y cómo sabe el platero cuándo sacar la plata del horno? ¿Cómo sabe? Hoy en día hay máquinas sofisticadas que lo hacen todo por computadora. Lo meten y la computadora lo hace todo y le deja el tiempo exacto, el calor exacto. Pero antes que existieran esas maquinarias, el platero estaba al pendiente. ¿Y saben cómo sabía? La bandeja donde ponía la plata, cuando estaba en el punto exacto, el platero miraba, y cuando podía ver su imagen perfectamente reflejada sobre la plata líquida, porque era como un espejo, no tenía ni una burbujita. Si tenía burbujitas, todavía no estaba lista. Si tenía escoria, todavía no. Pero cuando era un espejo y él podía ver su imagen reflejada perfectamente en la plata, era el momento de sacarla. Así es Jesús con nosotros. Cuando Él ve su imagen reflejada en nosotros, es cuando Él nos va a sacar de la prueba, porque ya logró su propósito de refinación en nosotros. Termina diciendo la cita: no tengáis prisa por salir del horno de la aflicción. Esperad pacientemente hasta que Jesús lo considere oportuno para sacaros del horno. Cuando su imagen se refleje en vosotros, entonces os sacará del horno purificador, para que sea oro puro.
Alabado sea el nombre del Señor. Así que un propósito por el cual Dios permite la aflicción es porque tenemos que ser purificados en el horno de la prueba. Dice, todas estas son citas del Espíritu de Profecía. Review and Herald del 28 de junio de 1892. Dice el párrafo 6. Jesucristo pesa y mide cada prueba antes de permitir que llegue a nosotros. ¿Qué hace Jesús? La prueba y la pesa. Y si Él dice, esta no pasa, no pasa. Pero si Él dice, está bien, la puedes soportar, va a aquilatar su carácter, entonces Él da permiso para que la prueba venga. Por eso nuestra lectura bíblica en 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna prueba o ninguna tentación. Recuerden que la palabra puede ser traducida como tentación o prueba. No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis, ¿qué? Resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Esta es una promesa de la palabra de Dios. Y la próxima vez que te venga una prueba, recuérdate, si Jesús la permitió, es porque Él sabe que puedes soportarla. Y si el Señor permitió que venga a tu vida y a tu camino, es porque Él tiene un propósito. Y vas a salir más fuerte que antes y más purificado que antes de esa prueba. Y junto con la prueba va a dar también, ¿qué? La salida. Escuchen esta otra cita, qué hermosa. Dice, el hecho que vengan pruebas, que experimentemos dudas y desaliento cuando nos enfrentamos a terribles dificultades, no es señal de que Jesús haya dejado de amarnos. ¡Wow! Miren lo que dice. Porque a veces, decía yo al principio, que tenemos el peligro de pensar, pero entonces Dios no me ama, porque si Dios me amara no me permitiría esto, porque si yo a mis hijos se los trataría de evitar y Dios no me lo evita a mí, es porque entonces no me ama lo suficiente. Cuando experimentéis dudas y desaliento en las tribulaciones que os vienen, no es señal de que Jesús haya dejado de amarnos. La aflicción nos llega en la providencia de Dios, para que podamos ver que Cristo es nuestro ayudador, que en Él hay amor y consuelo. Es decir, cuando el Señor ve que nos estamos olvidando de Él,
que no venimos tan a menudo a Él, a hablar con Él, a comunicarnos con Él, a tener comunión con Él, Dios dice, vamos a dejar que pase esta prueba. No porque no lo amo, sino porque es la manera de traerlo de vuelta a mí. Dice esta otra cita: nos vendrán tiempos de desánimo y depresión. Vendrán. Pero, ¿vivimos acaso por sentimientos o vivimos por la fe? Estamos en un mundo de pruebas y dolores, de aflicciones y desconsuelos. Cuando estas experiencias nos acosen, deberían llevarnos a Cristo. Si la prueba no te acerca a Jesús, estás perdiendo lo más importante de la prueba, la comunión con Cristo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Cuando venga la tribulación y la prueba, dale gracias. Gracias, Señor, porque ahora puedo estar más cerquita de ti. Hay tantas promesas maravillosas. Hablando acerca de José, esta tarde vamos a hablar un poquito de José y todo lo que él tuvo que pasar y cómo Dios lo estaba preparando para desempeñar un papel preponderante en la historia de su pueblo. Pero José sufrió traición de su propia sangre. Sufrió injusticia. Después de hacer lo mejor en la casa de su amo, Potifar. Y no hubo quien lo socorriese en ese momento. Dios lo permitió y fue a la cárcel injustamente por algo que no había hecho. Pero Dios tenía un propósito, amén. Miren lo que dice. Dios tenía un propósito para José. Iba a ser educado en la adversidad, la escuela en la que Dios desea que sus hijos aprendan. ¿Qué dice aquí? Que la adversidad es la escuela que Dios desea que sus hijos aprendan. Pero esperar pacientemente, con esperanza, cuando todo está oscuro a nuestro alrededor, cuando las nubes nos envuelven, requiere fe y sumisión a la voluntad de Dios. Pero ¿saben lo que esto logra? Cuando todo está negro a nuestro alrededor, cuando no hay respiro, cuando sentimos que no podemos más. Pero por fe decimos: Padre, yo sé que me amas. Y si tú permitiste esto, es para que tu nombre sea glorificado y para que yo refleje tu imagen. Gracias, Señor. ¿Y saben lo que dice aquí? En ese momento, cuando por fe nos sometemos, en lugar de quejarnos, en lugar de despotricar, en lugar de decir ¿por qué?, nos sometemos a la voluntad de Dios, dice aquí, es en ese momento que nuestra voluntad es absorbida por la voluntad de Dios.
es entonces que logramos el propósito que Dios tenía al permitir la prueba. Nos desanimamos demasiado rápido y clamamos fervientemente para que se nos quite la prueba, cuando deberíamos suplicar más bien paciencia para resistir y gracia para vencer. Entonces, cuando venga la prueba, es que ya Dios la permitió. Pero nosotros creemos que no, que por qué, que es injusto, que no está bien. Y comenzamos a quejarnos y a expresar nuestras dudas, a expresar nuestros sinsabores, a expresar nuestro resentimiento. No es justo lo que me está pasando. Y con todo esto lo que hacemos es perder la bendición que Dios tenía para con nosotros. Más bien tenemos que pedirle al Señor: Señor, si tú lo permitiste, fortaléceme para que salga airoso en la prueba. Ayúdame para estar feliz en medio de la tribulación. Volvemos a Santiago en el capítulo 1. Nuevamente, Santiago, capítulo 1. Y miren lo que dice. Otra vez, sorpréndanse de lo que dice la palabra de Dios. Amados, Santiago, capítulo 1 y versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo hay que estar cuando viene la prueba? No, gozosos no. Súper gozosos. Por sumo gozo. Y usted dice, pero ¿quién se pone a saltar de contento cuando le viene la tribulación? Somos rápidos, ¿verdad?, para quejarnos. ¿Pero por qué? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Pero si somos impacientes en medio de la prueba, ¿de qué sirvió la prueba? De balde. Sufrimos por gusto, porque de nada nos sirvió. Pero si desarrollamos paciencia, sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, porque nuestra voluntad es no sufrir, nuestra voluntad es no pasar por esa prueba, nuestra voluntad es que nos saquen rápido del horno. Pero Señor, te oro y te oro y te oro y no me contestas. ¿Qué pasa? ¿Te olvidaste de mí? Cuando debiéramos orar: gracias, Señor, por la prueba. Aquí estoy, el tiempo que tú necesites voy a glorificar tu nombre. Solo fortaléceme, dame gracia para salir victorioso y no blasfemar tu nombre. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Hermanos, sin santidad nadie verá a Dios. Pero para ser perfectos y cabales y que no nos falte nada, tenemos que tener paciencia. Y si no tenemos paciencia, no somos perfectos y no estamos preparados para la venida del Señor. Ni siquiera para la tribulación que viene estamos preparados si no somos pacientes. Pero el Señor quiere que nos salvemos, ¿no?
Entonces, cuando Él permite que vengan las pruebas, es para desarrollar en nosotros, ¿qué? Paciencia. Paciencia. Escuchen esta otra cita. Nos desanimamos, termino la que estaba leyendo, decía, nos desanimamos demasiado rápido y clamamos fervientemente para que se nos quite la prueba, cuando deberíamos suplicar paciencia para resistir y gracia para vencer. Review and Herald, 22 de abril de 1862. Escuchen esta joya de los escritos inspirados. De todos los dones. ¿Recuerdan lo que leímos en Santiago 1:17? Que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Pero ahora escuchen, de todos los dones que el cielo pueda otorgar a los hombres, de todo lo bueno que Dios pueda mandar a los hombres, la comunión con Cristo en sus sufrimientos es el cometido más importante y el honor más alto dado al ser humano. El honor más alto y el cometido más importante que Dios puede dar como regalo, como don a uno de sus hijos, es que sea copartícipe en los sufrimientos de Cristo, que tenga comunión con Jesús en sus sufrimientos. Esto no lo entendemos, ni estamos cerca de entenderlo. Sea lo que sea que pueda surgir, nunca os desaniméis. El Señor nos ama y nos sigue amando aún en medio de la tribulación. Él cumplirá su palabra. Cuando habléis con alguien que está pasando la prueba más grande, tratad de fomentar en ellos la confianza en Dios. Decidles que tengan buen ánimo. Habladles de esperanza, incluso hasta el final. Si os toca tratar con una persona que está al final de su vida, y si han de morir, que mueran alabando a Dios. Él siempre vive, y aunque algunos de sus fieles seguidores sucumban ante la muerte, sus obras lo seguirán, y el de ellos será un gozoso despertar en la mañana de la resurrección. Termino en esta hora, hermanos, con un ejemplo de por qué Dios permitió el sufrimiento en una persona. Se llamaba Roberto Harmon. Hace algunos años atrás fui al estado de Maine. El estado de Maine queda en la costa atlántica de Estados Unidos, pegado a Canadá. Es el último pedacito de Estados Unidos, allá donde se acaba el país y comienza Canadá, al norte. Más al norte que las cataratas del Niágara. Y fui a visitar un pequeño pueblito que se llama Gorham, estado de Maine. Allí fue donde nació Helena Harmon, más conocida como Helena de White.
porque se casó con el pastor White. Un pequeño pueblito rural en medio de una campiña preciosa. Fui en otoño y los árboles estaban todos en su esplendor del estío, los colores de las hojas. Pero yo no sabía dónde quedaba la casa donde nació Elena de White. Y fui a la biblioteca pública, porque ahí tenían los registros del pueblito. Y les pregunté, miren, estoy buscando por la casa donde nació, o la casa de la familia Harmon. Me indicaron cómo ir, me dijeron, ve por este camino. Salía de la biblioteca pública, ahí mismo nacía la calle, y me dijo, ve por ese camino, vas a pasar y cuenta, la primera colina no, la segunda colina no, la tercera colina, y arriba de la colina, a mano izquierda vas a ver un cementerio muy antiguo, está pequeñito. Estaciónate a mano derecha y allí cerca vas a encontrar la casa de la familia Harmon. Pero mi curiosidad me llevó primero al cementerio. Estaba cerquita. Desde el cementerio se podía ver la casa donde nació Elena de White. Y ahora les termino la historia. Poco después que nuestra familia se estableciera en Rochester, estado de Nueva York, recibimos una carta de mi madre informándonos de la peligrosa enfermedad de mi hermano Roberto, que vivía con mis padres en Gorham, Maine. Influencias equivocadas lo habían afectado y se había alejado de nuestra compañía. Era joven y estaba fuera de los caminos de Dios. Él se desconcertó en cuanto a nuestra posición y no quiso escuchar ninguna evidencia a favor del mensaje del tercer ángel. No se opuso abiertamente, sino que eludió por completo el asunto. Esto nos causó muchas horas muy tristes. Cuando nos enteramos de su enfermedad, mi hermana Sara decidió ir inmediatamente a Gorham. Según lo que veíamos, nuestro hermano no viviría sin unos pocos días más. Tenía 27 años de edad, Roberto. Pero contrariamente a las expectativas de todos, duró aún 6 meses más y soportó estoicamente su gran sufrimiento. Sara, la hermana de Elena, la hermana mayor de Elena, escribió con respecto a su hermano: mi querido hermano Robert Harmon murió ayer de tuberculosis en Gorham, Maine. Todavía no habían descubierto la penicilina. Hoy en día la tuberculosis tiene cura, pero en aquella época no tenía. Murió en Gorham, Maine, en febrero de este año, a la edad de 27 años de edad. Se enfermó el julio pasado, repentinamente, y fue un gran sufrimiento que soportó hasta su misma muerte. Se puso, hermanos, tan delgado, y lo voy a resumir
porque ya se me fue el tiempo, pero se puso tan delgado y tenía 27 años de edad, un muchacho que trabajaba en el campo, cosechando, sembrando, dando vuelta a tierra, fuerte. Quedó la piel y los huesos, 27 años de edad. Tosía sangre. Cada vez que tosía salía sangre de sus pulmones. Esa es la tuberculosis. Al principio de su enfermedad, le pedíamos a Dios que lo sane. Pero la mente de Roberto parecía nublada y estaba angustiado por las dudas y los temores. Cuando el médico le dijo que su condición era incurable y que moriría en menos de un mes, comenzó a orarle fervientemente a Dios, pidiendo preparación para enfrentar el evento que evidentemente estaba ante él. Termino la historia en palabras ahora de Elena. Mi hermano enfermó y pensamos que solo viviría unos pocos días, pero contrariamente a las expectativas de todos, duró aún 6 meses y soportó estoicamente su gran sufrimiento. Mi hermana Sara lo cuidó fielmente hasta el final. Cada vez que se sentía atribulado, su voz se escuchaba a menudo suplicando a Dios por ver la luz de su semblante, y en su lecho de enfermo sopesó las evidencias de nuestra posición adventista y abrazó plenamente el mensaje del tercer ángel. No había querido, se había apartado, estaba duro, no quería escuchar que le hablen del mensaje adventista, pero ahora en su enfermedad tuvo tiempo. Y tanto Sara como Elena como el pastor Jaime White le hablaron de nuestro mensaje. Lamentó no haber examinado el tema antes y frecuentemente exclamaba: ¡qué claro que lo veo ahora! ¿Cómo puede ser que no quise escuchar? Me he privado de muchas bendiciones de las que podría haber disfrutado si hubiera querido escuchar. Pensé que mi cuñado, el hermano White, y mi hermana Elena estaban equivocados. Me siento tan mal con ellos por mi rechazo y quiero volver a verlos para pedirles perdón. Elena de White termina diciendo: mi hermano parecía estar madurando para el cielo. Dios permitió este sufrimiento, a pesar que le pedimos que lo pusiera al descanso para que él conociera la verdad. Al pasar los días ya no se interesaba más por asuntos mundanos y se entristecía cuando se introducía en su habitación de enfermo cualquier otro tipo de conversación excepto la del carácter religioso. Parecía mi hermano estar en comunión con Dios todos los días y consideraba cada momento tan precioso que anhelaba dedicarlo a prepararse para su último cambio.
su transformación final. Tuvimos el privilegio de visitarlo antes de su muerte, mi esposo y yo. Fue una reunión conmovedora. Estaba muy cambiado, no parecía Roberto. Sus rasgos desgastados, la piel y los huesos, pero su rostro se iluminó de alegría al vernos. La esperanza brillante del más allá lo sostenía constantemente. Nos pidió perdón por no habernos escuchado antes. Ni una sola vez murmuró ni expresó el deseo de vivir más tiempo en esta tierra de infortunio. Tuvimos momentos de oración con él en su habitación y Jesús parecía muy cerca. Tuvimos que separarnos de mi hermano y su salud se deterioró rápidamente. Pero cuando sentía que una nube de tristeza lo apartaba de Jesús, no descansaba hasta que la nube se disipara y una brillante esperanza lo alegraba nuevamente. A todos los que lo visitaban les hablaba de la bondad de Dios y a menudo levantaba su dedo demacrado y delgado apuntando hacia arriba, mientras una luz celestial descansaba sobre su rostro y decía: mi tesoro está guardado en las alturas. Yo sé que Él guardará mi depósito para aquel día. Fue una maravilla para todos que su vida de sufrimiento fuera prolongada así por tantos meses. Sufría hemorragias de los pulmones. Más de una vez pensamos que se estaba muriendo delante de nosotros. Un día, mientras vomitaba sangre, se le vino a la mente un deber que no había cumplido. Antes de su enfermedad, había regresado a la iglesia metodista, en la que fue expulsado en 1843 con los demás miembros de nuestra familia por causa de nuestra fe adventista. Dijo que no podía morir en paz hasta que su nombre fuera sacado del libro de la iglesia metodista, porque había ahora conocido la verdad completa. Le pidió a nuestro padre que fuera inmediatamente y solicitara que borraran su nombre de la iglesia metodista. No quería que la muerte lo tomase siendo parte de Babilonia. Quería estar con los redimidos. Por la mañana, mi padre visitó al ministro de la iglesia metodista y le expresó la petición de mi hermano. El pastor dijo que lo visitaría y que si aún deseaba que ya no se le considerara miembro de su iglesia, su solicitud le sería concedida. Justo antes de que llegara el pastor, mi hermano tuvo una segunda hemorragia más grande que la primera y susurró en medio de su tos, vomitando sangre, que tenía miedo de que no viviría para cumplir con su deber. El pastor de la iglesia metodista lo visitó e inmediatamente cuando lo vio le expresó su deseo. Le dijo que no podía morir en paz hasta que su nombre fuera quitado del libro de la iglesia metodista y que no
debería haberse unido a ellos nuevamente si hubiera estado de pie en la luz que Dios le quería mostrar. Luego le habló al pastor de su fe. ¿Por qué ahora era adventista? Le habló de su esperanza y de la bondad de Dios para con él. Una sonrisa celestial estaba en su rostro. Y esos labios que momentos antes estaban manchados de sangre, se abrieron para alabar a Dios por su gran salvación. Cuando el ministro salió de la habitación, le dijo a mis padres: esa es un alma triunfante. Nunca antes vi un alma tan feliz como lo que vi en Roberto. Poco después de eso, mi hermano durmió en Jesús con la plena esperanza de participar en la primera resurrección. A veces Dios permite el sufrimiento y es terapéutico, no del cuerpo, sino del alma. Dios no se equivoca. Y todo lo que Dios hace está bien hecho. No dudemos de su providencia. Confiemos en que lo que Dios permite en nuestra vida es para nuestro bien. Que Dios nos bendiga. Vamos a concluir y seguiremos en el próximo sermón terminando este tema. Jesús pronto volverá al mundo con gran poder. Promesa nos dio y la cumplirá. Su rostro podremos ver en gloria y majestad. Vendrá nuestro Salvador. Pues señales por doquier anuncian al Señor. Muy pronto el Señor vendrá y el pueblo que le esperó del vil tentador librado será por Cristo quien lo salvó. Sus hijos disfrutarán de Cristo la comunión y por siempre gozarán su eterna salvación. Del norte y del sur vendrán trofeos del Redentor. Las islas del mar sus joyas darán que adornen al Salvador. Los santos con él irán las bodas a celebrar y por siempre gozarán en su feliz hogar. Muy pronto Jesús vendrá y el mal llegará a su fin. Con gran majestad su voz sonará, gloriosa por el confín. Los ángeles tocarán trompeta de salvación y los santos vivirán su eterna redención. Así de pie vamos a recibir la bendición final. Jehová te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. En el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.